Perfecto, bueno, vamos a iniciar. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí el día de hoy. Quiero dar un agradecimiento al Grupo Médico Top GDL por permitirme presentarme el día de hoy con ustedes y personalmente al doctor Alberto Reyes. Vamos a ver el día de hoy la literatura actual para hacer una revisión en cuanto al manejo de la patología de hombro congelado. Vamos a ver un poquito de antecedentes históricos. Desde el año 1872 se empezaron a hacer descripciones de una patología que tenía dolor y restricción de los arcos de movilidad a nivel de la articulación glenohumeral, relacionado con dolor nocturno, incapacidad funcional, y fue descrito inicialmente por Duplay en 1872 y se denominó como una periartritis escapulohumeral. Desde ese año están los primeros escritos. Posteriormente, el médico Codman, que tenemos aquí en la imagen, es un médico de Boston, Massachusetts, Estados Unidos, lo describió ya usando el término de hombro congelado en el año de 1934. Este médico, bueno, como un dato cultural, es un médico que tuvo grandes aportes a la medicina, tanto en anestesiología, en la ortopedia, pero principalmente en la cirugía de hombro. Bueno, la patología de hombro congelado es una de las patologías que actualmente, a pesar de toda la bibliografía que hay, sigue siendo de las menos entendidas, y esto por su inicio, que es insidioso, y de igual su curso y su resolución. Tenemos que diferenciar el término de la rigidez del término de hombro congelado. El término hombro congelado lo vamos a llamar cuando este sea de un origen idiopático. Esto quiere decir que no sabemos qué nos está originando ese dolor y esa limitación en los arcos de movilidad. El término rigidez puede usarse para cualquier entidad que nos dé una limitación en la movilidad del hombro, y esto puede ser primario o secundario, que conozcamos las causas, pero para ser llamado hombro congelado tiene que ser precisamente de un origen idiopático. La Sociedad Internacional de Artroscopía, que es el organismo en el que nos vamos a basar para hacer la revisión del día de hoy, nos da esta clasificación, que es la más usada actualmente, que nos dice, nuevamente reforzando, el término de hombro congelado debe ser usado únicamente para aquella entidad idiopática sin un antecedente previo que nos da una limitación en los arcos de movilidad del hombro. Y el término rigidez, pues bueno, puede ser cuando conozcamos ya sea la etiología, si es de origen primario, si es de origen secundario, y esto puede ser por una enfermedad metabólica, esto puede ser un antecedente quirúrgico, un antecedente traumático, una inmovilización prolongada, cualquiera que nos dé un rango de movilidad limitado. El término de capsulitis adhesiva, que sigue usándose actualmente, la bibliografía más reciente nos habla que debe empezar a dejarse en desuso, ya que su etiología no se relaciona meramente a un proceso de adhesiones, sino un proceso inflamatorio que nos va a llevar a una contractura capsuloligamentaria y posterior fibrosis. Entonces, el término de capsulitis adhesiva, pues tenemos que empezar a dejar de usarlo. A la siguiente, por favor. Vamos a ver la distribución global. Tenemos que hasta un 5% a nivel, tenemos una epidemiología de la prevalencia hasta el 5%, predominantemente en mujeres, y esto hasta el 70%. El rango de edad es una edad media entre 40 y 60 años, son mujeres jóvenes en edad productiva, y algo a destacar es que cuando la patología se desarrolla en hombres, el cuadro es mucho más severo y de más difícil resolución, dejando posteriormente más secuelas. Eso quiere decir que las mujeres tienen mejor pronóstico y mejor resolución al final del cuadro, pero sin embargo pues la incidencia es mayor, hasta el 70%. En esta diapositiva hay un estudio que se publicó en el año del 2014 bastante interesante, que nos hablaba, hicieron un estudio de todos los tipos de personalidad descritos y se asociaba principalmente en aquellas pacientes que son con una personalidad más aprensiva, por decirlo así, en aquellas personalidades que son un poquito más, que tienen más tendencia a ser aprensivas, se relaciona con la mayor incidencia. Por eso el grupo afectado son principalmente pues mujeres entre los 40 y los 60 años. Está bastante interesante. Bueno, la fisiopatología no está esclarecida completamente. Habla de procesos inflamatorios
una liberación de factores proinflamatorios, citocinas, factores de necrosis tumoral, depósitos de colágeno, metaproteasas, o sea, una infinidad. Sin embargo, no se ha llegado a un consenso en sí qué es lo que nos da un origen a un hombro congelado. Lo que sí se sabe es que, bueno, un promedio de líquido sinovial de una articulación glenohumeral normal está entre 15 hasta 30 o 35 centímetros cuadrados de líquido sinovial. El común denominador en esta patología es que tienen un promedio entre 5 o 6 centímetros cuadrados de líquido sinovial. Por tanto, está atribuido al engrosamiento y a la fibrosis de la cápsula y por tanto, pues menor movilidad. Esto, pues bueno, la bibliografía nos dice que es una patología autolimitada que se divide en 3 fases, que la última puede llegar a tener una resolución hasta después de los 2 años. Sin embargo, bueno, hay pacientes, principalmente cuando afecta a los hombres, puede llegar hasta 7 años con secuelas de esta enfermedad. Aquí tenemos ya bien diferenciados las etapas. La primera etapa, que la tenemos como la fase inflamatoria o la fase de congelamiento, por tener una traducción. Esta tiene un promedio de 6 meses. Tiene un lapso que puede ir desde los 2 a los 9 meses, dejando como 6 meses un promedio. La segunda fase, que se va a conocer como ya la fase congelada, por la traducción, que va a ir alrededor de los 9 hasta los 12 meses. Y en bueno, la característica es que la fase inicial, el síntoma cardinal, pues va a ser el dolor, seguido por una restricción de los arcos de movilidad. Y en la segunda fase, bueno, el dolor ya es un poco más tolerable, sin embargo, pues bueno, la restricción para la movilidad va a aumentar de los arcos de movilidad del hombre. Y la última fase, que es la fase de descongelamiento, que esta, bueno, va a tener una recuperación gradual de la movilidad y esta pues se puede extender hasta los 2 años o más. Esta tabla que encontramos en el libro de Shoulder Stiffness en el 2016 de Isakos nos la divide, como lo vamos al principio. Para hablar de la patología de hombro congelado debe de ser idiopática y nos divide la rigidez secundaria, y esto pues bueno, podemos tener, como ya lo habíamos hablado, patologías intraarticulares, capsulares, extraarticulares o hasta propiamente patologías neurológicas, pero bueno, en este ya tenemos una etiología y se clasificaría como una rigidez secundaria. ¿De acuerdo? ¿Qué factores de riesgo o a qué patologías está asociado el hombro congelado? Hasta un 60% de los pacientes presentan una enfermedad concomitante, que es la enfermedad de Dupuytren, que tiene ciertas características micro y macroscópicas. Esto pues se define como un engrosamiento y una retracción de la fascia palmar, que histológicamente tienen aumento de fibroblastos tomado por biopsia, que han sido los mismos resultados. Por eso es que tiene bastante relación, ¿no? Con 60% de los pacientes. Otro factor de riesgo muy elevado, hasta 4 veces más para presentar un hombro congelado, son aquellos pacientes que tienen enfermedades tiroideas, principalmente pacientes con hipotiroidismo, y los pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos, pues bueno, hoy en día en nuestro país es, yo creo que de las principales causas de mortalidad, y tenemos hasta 4 veces aumentado el factor para presentar. Algo destacable en los pacientes diabéticos es que son cuando se reportan casos que son raros, pero que tienen afección bilateral de los dos hombros. Son principalmente en pacientes que tienen síndrome metabólico o ya un diagnóstico de diabetes. Como lo vemos en la tabla, aquellos factores de riesgo, principalmente enfermedades tiroideas, el hipotiroidismo, diabetes, enfermedades cardíacas, y pues bueno, está completamente relacionado con la enfermedad de Dupuytren hasta un 60%. ¿Cómo vamos a encontrar a nuestro paciente? ¿Cómo va a llegar nuestro paciente al consultorio? Bueno, como ya lo mencionamos, los primeros 6 meses, que es la fase inflamatoria, la fase de congelamiento, en este el paciente va a tener una restricción de los arcos de movilidad, pero sobre todo dolor. Como vemos en las imágenes de arriba, del paciente está frente a nosotros, su hombro izquierdo es su hombro sano, el hombro derecho, este signo como tal, la traducción literal del inglés, en inglés es Shirk Singh,
o como un signo de encogimiento. En este pues vemos al momento de la abducción el paciente no va a alcanzar los 90 grados de abducción y tenemos que hacer una medición con el horizonte y con nuestro goniómetro cuántos grados el paciente está por debajo para llegar a la abducción de los 90 grados. Como vemos, empieza a tener el uso de musculatura accesoria, principalmente escapulares, principalmente músculos de trapecio, para hacer la compensación. Empezamos a tener ya alteraciones en la dinámica y en la funcionalidad de toda la cintura escapular y vamos a tener este signo que lo conocemos como una disinesia escapular, que está ejemplificado en esta imagen. Hay un artículo interesante, la que sigue, que nos menciona que hasta el 96% de los pacientes que tienen hombro congelado vamos a tener positivo este signo, que lo reporta como el dolor a la palpación directa sobre el proceso de la apófisis coracoides. Tomamos el paciente con una estabilización de la escápula y realizamos la digitopresión directamente sobre la apófisis coracoides y el paciente va a tener dolor. Ahora, ¿cómo saber si el dolor va a ser sugestivo para que nos ayude a establecer el diagnóstico? Tenemos que usar una escala visual análoga y si el dolor es más allá de 4 o 5, el paciente lo consideraríamos como positivo. Tenemos que hacer obviamente nuestra exploración completa. El dolor a la palpación en el proceso de la apófisis coracoides debe ser mayor a la palpación en la articulación acromioclavicular y a la palpación en la región subacromial. Entonces, si es mayor, va a ser indicativo hasta el 96% de un hombro congelado. Ahora, bueno, como sabemos, las estructuras objetivo, target, que van a estar afectadas son lo que conocemos como el intervalo de los rotadores. Son las estructuras que van a sufrir un engrosamiento y una fibrosis posterior, una contractura capsular a este nivel. Es bastante interesante esta imagen que tenemos acá. Tenemos 4 escenarios y nos va a indicar en dónde es donde tenemos una tensión mayor de las fibras capsulares. Cuando tenemos nuestro paciente en abducción, vemos como principalmente vamos a tener una tensión de todas las fibras del ligamento glenohumeral inferior, principalmente en su porción anterior. El segundo escenario, que sería la patología de la que estamos hablando, que tenemos una restricción para una abducción, una rotación externa con el brazo en aducción, y vemos cómo se van a tensar las fibras del ligamento glenohumeral superior y el ligamento coracohumeral, que estaríamos hablando del intervalo de los rotadores. Vamos a regresar. Muy bien. Cuando tenemos el brazo en abducción e intentamos realizar una rotación externa, vemos cómo principalmente vamos a tener una tensión en el ligamento glenohumeral medio, principalmente en la parte anterior, y cuando intentamos realizar una rotación interna vamos a tener una tensión de las fibras, principalmente glenohumeral inferior, en su parte posterior. ¿De qué nos sirve todo esto? Al momento cuando estemos haciendo nuestra evaluación clínica del paciente, dependiendo del rango de movilidad que esté afectado, nos va a ayudar a dirigir nuestra liberación. En caso de que optemos por hacer una liberación artroscópica, vamos a saber en qué área ir dirigidos en base a nuestra clínica. Tenemos que hacer, el diagnóstico es meramente clínico. En la mayoría de los casos tenemos estudios para apoyarnos, estudios de diagnóstico. En este caso, la resonancia magnética. Hay principalmente 2 signos que vamos a observar. En las imágenes de arriba vamos a tener una obliteración completa del triángulo graso, y este va a ser el que va a estar entre el ligamento coracohumeral y el proceso de la apófisis coracoides, es el triángulo graso de subcoracoideo. ¿Sale? Vamos a verlo obliterado completamente. De este lado, en un corte coronal, vamos a ver igualmente. En el proceso axilar vamos a tener una obliteración de esta zona, que también va a ser sugestiva de un engrosamiento y una fibrosis de la cápsula en esta zona. Y un hallazgo concomitante que se ha observado en la mayoría de los pacientes que tienen un hombro congelado va a ser la tendocenovitis del tendón de la porción larga del bíceps, que esto generalmente pues es un síntoma cardinal que nos va a dar mucho dolor a los pacientes.
Ahora entramos a la parte de cómo tratar. Como sabemos, pues bueno, la bibliografía nos dice que es una patología que es autolimitada, que tiene un proceso inicial que va a durar alrededor de 6 meses. ¿De acuerdo? Esto es una pauta muy importante a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque dentro de los primeros 6 meses, toda la literatura encontrada nos dice que no lleguemos a hacer un manejo más agresivo, quirúrgico agresivo. ¿Por qué? Porque esto nos va a complicar o agravar el cuadro, porque esto todavía no se autolimita el proceso inicial, que es la fase inflamatoria, la fase de congelamiento. Entonces, ¿cómo vamos a manejar al paciente en esta primera etapa? Bueno, son múltiples las opciones que tenemos farmacológicas, de procedimientos infiltrativos, procedimientos de hidrodilatación, y bueno, la bibliografía nos dice que todos estos manejos nos van a dar un beneficio a corto plazo. Sin embargo, son efectivos mientras se limita la primera etapa de inflamación. Nos maneja esquemas de corticoides. En este caso se puede usar prednisona a una dosis de 20 a 40 miligramos diarios por un proceso de 4 a 6 semanas. Se puede manejar igual. La bibliografía nos dice que podemos utilizar una inyección de corticoides, y también podemos usar la distensión de la cápsula bionumeral, que sería la proloterapia. Esto pues lo podemos hacer meramente con solución salina, con un volumen de 40 a 60 mililitros infiltrados directamente en la articulación, o puede ser combinada con corticoides también. Como les mencionaba, bueno, el manejo conservador nos puede ayudar a que se haga una resolución más pronta de la fase inflamatoria, que es la fase inicial, y el momento óptimo en caso de que decidamos realizar una hidrodilatación o la proloterapia va a ser mientras el paciente esté teniendo una buena evolución. Y bueno, nos tenemos que apoyar también del área de fisiatría, del área de rehabilitación. El paciente debe estar en rehabilitación desde que inicia la sintomatología. Y pues bueno, la bibliografía igual nos menciona que no va a dar un mayor efecto benéfico en más de 2 ocasiones que realicemos este procedimiento. La gran interrogante para nosotros en el área quirúrgica pues va a ser cuándo es el momento óptimo para pasar del manejo conservador, cuándo decido hacer un manejo más agresivo, un manejo ya más invasivo, ¿de acuerdo? Tenemos 2 grandes escenarios, que es la movilización bajo anestesia y la liberación artroscópica. Nos menciona Nevasier que, como les había comentado, una intervención quirúrgica dentro de los primeros 6 meses agravaría más el cuadro. Entonces, tenemos que esperar a que la primera fase se limiten para poder hacer una intervención más agresiva. A la que sigue, por favor. La movilización bajo anestesia, bueno, esto es un procedimiento que es bastante útil. Tiene sus fases. En este caso, pues solamente el paciente tiene que estar bajo una sedación. Y como se ejemplifica en esta imagen, tenemos que hacer una estabilización de la escápula. Tenemos que llevar el brazo en abducción al mismo tiempo que le estamos dando una rotación externa. Esto nos va a ayudar para liberar aquella fibrosis de la cápsula anterior. Ya que hacemos este paso, podemos hacer una flexión y una aducción, como vemos en la imagen de abajo, al mismo tiempo que realizamos una rotación interna, y esto nos va a ayudar para liberar la cápsula posterior y posterior-superior. Ahora, la que sigue, por favor. La movilización bajo anestesia, la bibliografía nos reporta que da muy buenos resultados, hasta el 97% de recuperación de los rangos de movilidad, y la mayoría de los pacientes sin dolor posterior a esto. Aunque bueno, hay que mencionar algo importante de la movilización bajo anestesia. Son todos aquellos riesgos que reporta la literatura, que pueden ir desde fracturas humerales, lesiones capsulolabrales, lesiones del manguito rotador. Se ha reportado posteriormente a la movilización bajo anestesia, se han hecho artroscopías y se ha identificado hematomas bastante grandes que pueden comprometer la articulación, y encontrar también algunas lesiones neurológicas que bueno, tienen que tomar en cuenta al momento de realizar este tipo de procedimientos. Pasando ya a la liberación artroscópica, nos menciona
la bibliografía que, bueno, no hay significante beneficio sobre la movilización bajo anestesia. Sin embargo, a un seguimiento más avanzado, un seguimiento hay un artículo que nos menciona un seguimiento a 7 años, los pacientes ligeramente tienen mejor evolución y mejor pronóstico cuando se hace una liberación artroscópica. ¿Por qué? Porque esto se hace pues obviamente bajo un ambiente controlado y nosotros pues hacemos bajo las habilidades quirúrgicas la selección de las estructuras que están condicionando la limitación de la movilidad. Como lo mencionamos al principio, el ligamento coracumeral es el principal responsable que tengamos esta restricción, al igual que el ligamento glenohumeral superior, por eso es la imposibilidad de la rotación externa. La secuencia de la liberación artroscópica sigue siendo aún debatida. Sin embargo, en este artículo de 2013 nos menciona que inicialmente pues tenemos que liberar aquellas estructuras target o aquellas estructuras que nos están condicionando aquella restricción, que están más engrosadas en los estudios de imagen, que bueno, es el ligamento coracumeral. Tenemos que abrir el intervalo de los rotadores, que es el ligamento coracumeral, la cápsula anterior y el ligamento glenohumeral superior. Posterior a esto, tenemos que liberar el ligamento glenohumeral medio y debemos de liberar aquellas adhesiones que se encuentran en el tendón conjunto y el subescapular. Una vez que se logra esta liberación selectiva, tenemos que continuar bajando a hacer una liberación de los ligamentos glenohumeral inferior en su banda anterior y posteriormente en su banda posterior. A esto se le conoce como una liberación de 360, que bueno, debe de hacerse bajo un ambiente controlado, ya que también tenemos algunas complicaciones de hacerse de manera muy agresiva. Vamos en la siguiente diapositiva. ¿Qué complicaciones podemos tener al momento de realizar una liberación artroscópica? Principalmente aquellos pacientes que se realiza pueden quedar con una inestabilidad glenohumeral o principalmente una lesión del nervio axilar, y esto pues cuando se está liberando principalmente la porción inferior a nivel del ligamento glenohumeral inferior en su porción del receso axilar. Entonces pues bueno, podemos llegar a la conclusión que esta es una opción segura, que está controlada y que tiene pues bastantes buenos resultados a aquellos pacientes que pues bueno, el manejo conservador no les da tanto beneficio, que son refractarios. Ya para terminar, las conclusiones con las que nos llevamos el día de hoy, pues bueno, sabemos, recalcando que el hombro congelado es una patología bastante común, va a afectar a personas productivas, principalmente mujeres de mediana edad, 40-50 años, se relaciona con morbilidades principalmente metabólicas, como pues, bueno, enfermedades tiroideas, hipotiroidismo, diabetes. Tiene un inicio y un curso insidioso, como vimos pues las 3 fases que se pueden extender hasta los 2 años. Y pues su patogenia y su origen no está completamente esclarecida. El síntoma cardinal va a ser el dolor, la restricción para la rotación externa, la abducción del hombro, y pues bueno, va a tener un proceso inflamatorio crónico que va a estar condicionando una contractura progresiva de la cápsula, principalmente antero-superior. El examen clínico es bastante importante para llegar a nuestro diagnóstico, apoyado con las imágenes de la resonancia magnética. Y pues bueno, todos los tratamientos conservadores que hay actualmente, los esteroides orales, esteroides intraarticulares, hidrodilatación, rehabilitación, son las herramientas que tenemos para darle un manejo inicial durante los primeros 6 meses, en lo que se limita nuestra primera etapa de inflamación, que van a dar bastante alivio al paciente, pero pues bueno, van a ser a corto plazo. Y como tal, los procedimientos ya quirúrgicos, la manipulación bajo anestesia y la liberación artroscópica, pues bueno, van a estar usados para restablecer la movilidad y aliviar el dolor en los casos refractarios. Muy bien. Bueno, pues esto sería todo de mi parte, la revisión de la literatura actual del hombro congelado. No sé si alguien de aquí tenga alguna duda.
¿Hay alguna pregunta en las redes? Doctora, ¿usted qué opina de los signos radiológicos que hablaba el doctor? Pues sí se pueden valorar. Además, nosotros estamos haciendo las resonancias con tratar de hacer la abducción, rotación externa en el paciente para tratar de valorar mucho mejor las estructuras. Okay. Entonces, pero sí son datos que sí se pueden valorar en el estudio. Un tanto difícil lo de la grasa, ¿no? Yo la veo descrita. Sí. ¿Cuántas veces la ves? Pocas. Lo que sí se ve es el líquido en la corredera del tendón largo del bíceps. Sí. Es lo que más vemos. Y es una causa de dolor muy importante. Tú, Sandra, ¿qué nos platicas de la movilización bajo anestesia? ¿Cómo ves el ritmo ese contra el ritmo que está establecido? Bueno, nosotros en el centro de deporte utilizamos la movilización que especificó Burkhardt, en la cual se hace primero una estabilidad. En todos los arcos de movilidad se estabiliza primero la escápula, porque sabemos que la complicación más frecuente y que podríamos tener sería una fractura. Entonces, bajo ese protocolo, primero se lleva la abducción y rotación externa, luego realizamos la aducción, luego se lleva otra vez hacia la extensión, y finalmente hacemos la rotación interna, tanto con apoyo, por así decirlo, con apoyo del codo, y otra con liberación del codo, y eso hasta el momento en los casos que hemos tenido ha dado muy buenos resultados y no hemos tenido ninguna complicación. Entonces el hecho de seguir una metodología establecida te da, o una serie de pasos te da esa capacidad de tener menor posibilidad de lesionar, y teniendo en cuenta que pues la fuerza no es lo más importante en este tipo de procedimientos, porque a veces queremos todo manejarlo con fuerza, y eso es lo que nos lleva a cometer los errores que podrían lesionar al paciente. Como una de las características que nos describías, de que baja de 6 a 7 el volumen del líquido sinovial dentro de la patología del hombro congelado, la contractura capsular, como le llaman ahora, ¿qué tan fácil tú sientes que es hacer una infiltración? Bueno, esto se había visto anteriormente que era más usado la artrografía. Este era un procedimiento que nos ayudaba para medir el volumen intraarticular. Actualmente pues es un estudio que ha estado en desuso. Sin embargo, bueno, en estos casos de hombro congelado, pues bueno, se veía que los pacientes tienen una disminución muy importante del volumen intraarticular. Sin embargo, pues bueno, como sabemos, la infiltración intraarticular se dificulta, ya que la capacidad de expansión de la cápsula articular pues está disminuida y está bastante fibrótica. Entonces tenemos que hacer una buena selección del portal, del sitio de inserción para nuestra infiltración. Y en este caso, bueno, si optáramos por hacer lo anterior, como sabemos, pues bueno, es donde tenemos el mayor problema, ¿no? Donde están el intervalo de los rotadores. Entonces, en este caso, pues bueno, se podría optar probablemente por un abordaje posterolateral, que pues se ha visto en estudios que tiene el mismo efecto benéfico que se hace directamente articular en el portal anterior que en el posterolateral subacromial. Muy bien. Alejandro, ¿tú qué opinas de una patología tan difícil como esta? Bueno, recuerdo algunos casos abordados inicialmente, y la verdad es que el paciente muchas veces acude a valoración ya con intentos de tratamiento. Entonces, creo que es una patología muy compleja que incluso causa miedo en algunos colegas, ¿no? Llegar, más si no es una área de gran desarrollo, de gran práctica que puedas tener. Un hombro congelado es algo de verdad que es complicado de tratar por las posibilidades de fracaso en el tratamiento, ¿no?
Sí, no, y aparte hay pacientes que llegan y te dicen tiempo como 4 o 6 meses, no me acuerdo. Exacto. ¿No? Sí. O, Sí, no no, puedes claro. establecer los tiempos tanto. Y yo les explico que es como estaciones del año casi, un poquito más largas, un poquito más, para que la gente se lo ejemplifique. Y le digo, mientras no entremos al otoño no podemos decidir grandes cosas. Y casi siempre lo que tú dices, son pacientes ya con múltiples tratamientos, cansadones que dicen, ¿y ahora qué es lo que sigue? Y cuando tú llegas y dices, pues fíjate que te toca, ya pasaste por todas las etapas y esto no abre, y lo que sigue es la cirugía, es un poquito difícil la decisión. Pero sí, la indicación quirúrgica más precisa es la 360, que hemos tenido buenos resultados. ¿Tienes alguna otra pregunta en red? No hay preguntas en redes, por lo cual le agradecemos mucho al doctor Víctor. El doctor Víctor nos visita de la ciudad de Mérida y estamos muy contentos de recibirlo. Muchas gracias. Despídete, Víctor. Muchas gracias por la oportunidad, al grupo médico de Top GL y al doctor Alberto Reyes personalmente. Pues bueno, un gusto haber estado el día de hoy con ustedes. Gracias.